¿Cuántas veces te has tumbado en el sofá después de comer, con los ojos pesados como piedras, diciéndote a ti mismo, solo un momento, y ese momento se ha convertido en una hora entera? Todos lo hemos hecho, todos lo seguimos haciendo, y sin embargo, casi nadie sabe realmente qué está ocurriendo dentro de su cuerpo en ese preciso instante. Porque dormir después de comer no es solo un hábito, es una conversación silenciosa entre tu mente y tus órganos, una negociación que tiene lugar cada día, sin que tú participes conscientemente en ella. Y el resultado de esa negociación puede marcar la diferencia entre sentirte lleno de energía o convertirte en alguien que arrastra el cansancio como si fuera una mochila que nunca se vacía. Hoy vamos a abrir esa caja. Vamos a entender qué le pasa exactamente a tu cuerpo cuando cierras los ojos después de comer. Si es un error, si es un regalo, o si la respuesta, como tantas veces en la ciencia, depende de algo que nadie te había contado antes. Quédate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar para siempre la forma en que miras ese sofá después de comer. Y para entender todo esto, tenemos que empezar por el principio, por ese instante exacto en el que terminas de comer y algo dentro de ti cambia. Tiene un nombre que pocos conocen. Se llama sopor postprandial, una expresión que suena casi poética, como si los científicos hubieran querido darle dignidad a algo que muchos consideran simple pereza. Pero no tiene nada de pereza, es biología pura. Cuando introduces alimento en tu cuerpo, tu sistema digestivo se convierte en el protagonista absoluto de la función. Tu estómago, tu intestino delgado, tu páncreas, todos entran en acción al mismo tiempo, como una orquesta que de repente recibe la señal del director. Y para que esa orquesta funcione, necesita recursos, necesita sangre, mucha sangre. Tu cuerpo, sabio como es, redistribuye el flujo sanguíneo al aparato digestivo, y eso significa que otras partes, incluyendo tu cerebro, reciben temporalmente menos. El resultado es inmediato. Los pensamientos se vuelven más lentos, los párpados pesan más, y esa sensación de querer cerrar los ojos aparece sin pedir permiso. Pero hay más. Cuando comes, especialmente si la comida es rica en carbohidratos, tu páncreas libera insulina para gestionar el azúcar en sangre. Esa insulina favorece la entrada de un aminoácido llamado triptófano en el cerebro, y el triptófano es la materia prima con la que tu cerebro fabrica serotonina, que a su vez se convierte en melatonina, la misma hormona que tu cuerpo usa para decirte que es hora de dormir. Es decir, comer activa, de forma literal y química, tu mecanismo del sueño. No es debilidad, no es gula, es tu biología hablando en voz alta. Y una vez que entiendes esto, la pregunta real no es ¿por qué te entra sueño después de comer? La pregunta real es ¿qué pasa si le haces caso? Imagina que tu cuerpo es una ciudad enorme, compleja, llena de autopistas y túneles y sistemas de transporte que nunca descansan. Cuando comes, esa ciudad lanza una operación de emergencia en el distrito digestivo. Camiones, obreros, maquinaria pesada, todo converge en un mismo punto. Ahora imagina que justo en ese momento decides apagar las luces y cerrar los ojos. ¿Qué ocurre? La ciudad no para, los camiones siguen trabajando, pero algo cambia en la coordinación, en la velocidad, en la eficiencia del proceso. Eso es exactamente lo que le pasa a tu cuerpo cuando te duermes en los primeros 30 minutos después de comer. El proceso digestivo no se detiene, pero sí se ralentiza. Tu metabolismo reduce su ritmo, los músculos del sistema digestivo trabajan con menos intensidad. Y aquí aparece uno de los problemas más comunes y más ignorados, el reflujo gástrico. Cuando estás tumbado, la gravedad deja de ser tu aliada.
El ácido estomacal, que en posición vertical se queda donde debe, empieza a ascender por el esófago. Ese ardor te sientes a veces después de comer, esa sensación de que algo sube por tu garganta, no es casualidad. Es física, es química, es tu cuerpo pagando el precio de una decisión que tomaste sin pensarla. Tu cuerpo no fue diseñado para hacer dos cosas grandes al mismo tiempo con la misma intensidad. La digestión es un trabajo serio, y el sueño también lo es. Cuando los obligas a coincidir demasiado pronto, ninguno de los dos sale ganando del todo. Y sin embargo, aquí viene el giro que nadie espera, porque la ciencia no es blanca ni negra, y sobre dormir después de comer, la ciencia tiene mucho que decir, en los dos sentidos. Existen estudios serios y rigurosos que defienden la siesta postprandial corta como uno de los hábitos más beneficiosos que un ser humano puede tener. Una siesta de 20 minutos después de comer, según estas investigaciones, mejora la memoria, reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, aumenta la capacidad de concentración por la tarde y mejora el estado de ánimo de forma significativa. La Universidad de Harvard realizó estudios donde se demostró que las personas que practicaban siestas cortas de forma regular cometían menos errores, tomaban mejores decisiones y mostraban mayor creatividad en las horas siguientes. No es una leyenda urbana, es neurociencia. Y luego está la cultura. En los países mediterráneos, la siesta no es un vicio, es casi una filosofía de vida, una declaración de que el cuerpo merece un paréntesis, que la tarde no tiene por qué empezar a máxima velocidad, que hay sabiduría en detenerse. Pero en otras culturas, especialmente en el norte de Europa o en Estados Unidos, dormir después de comer se asocia con falta de productividad, con debilidad, con perder el tiempo. Y esa visión también tiene su lado científico, porque otros estudios igualmente serios advierten de que las siestas largas después de comer de forma habitual se asocian con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, con problemas cardiovasculares a largo plazo y con alteraciones en el ciclo de sueño nocturno. ¿Cómo pueden dos grupos de científicos llegar a conclusiones tan opuestas? La respuesta está en los detalles, en la duración, en la posición, en el tipo de comida previa, en la frecuencia. La ciencia no siempre tiene una respuesta única, porque los seres humanos tampoco somos únicos. Somos contradictorios, complejos y maravillosamente distintos entre nosotros. Ahora bien, hay una línea que, cuando se cruza, los riesgos dejan de ser teóricos y se vuelven muy reales. Y esa línea está en la duración. Una siesta de 20 minutos es un susurro. Tu cuerpo descansa, el cerebro se reinicia levemente y despiertas en la fase superficial del sueño, sin desorientación, sin pesadez. Pero una siesta de más de una hora después de comer una comida copiosa es otra historia completamente distinta. Cuando duermes por mucho tiempo después de comer, la comida que está siendo procesada en tu intestino empieza a fermentar con más intensidad. Las bacterias intestinales, que son parte esencial de tu digestión, producen gases como subproducto de su trabajo. Si estás tumbado y dormido, esos gases no se mueven con facilidad. El resultado es hinchazón, malestar abdominal y esa sensación de despertar más cansado de antes de acostarte. Pero el problema más profundo no está en el estómago, está en el reloj. Tu cuerpo tiene un reloj interno, el ritmo circadiano, que regula cuándo debes estar activo y cuándo debes dormir. Ese reloj es extraordinariamente preciso y extraordinariamente sensible. Cuando duermes una siesta larga a mediodía, le estás enviando una señal confusa. Le estás diciendo que quizás ya es de noche. Y ese reloj, obediente como es, ajusta sus parámetros. El resultado llega por la noche. Te cuesta conciliar el sueño, o te despiertas a las 3 de la madrugada sin saber por qué, o amaneces sin haber descansado de verdad, y entonces llegas al día siguiente cansado y vuelves a tener sueño después de comer y vuelves a dormir más de la cuenta, y el ciclo se repite, un círculo que se alimenta a sí mismo, silencioso e invisible, hasta que el cansancio se convierte en tu estado normal. Y hablando de ciclos, hay algo en la naturaleza que nos enseña una lección poderosa sobre todo esto.
Las serpientes, después de ingerir una presa, pueden permanecer inmóviles durante días. No es pereza, es que su metabolismo destina absolutamente todos sus recursos a una digestión que puede durar semanas. Son un ejemplo extremo, casi filosófico, de lo que significa priorizar un solo proceso con toda la energía disponible. Los mamíferos que hibernan hacen algo parecido, aunque en una escala de tiempo completamente diferente. Su cuerpo entra en un estado de mínimo gasto energético mientras procesa las reservas acumuladas. Y ahora, piensa en los bebés. Un bebé recién nacido come y duerme, sin culpa, sin agenda, sin preguntarse si es productivo o no. Y nadie lo juzga. Nadie le dice que está perdiendo el tiempo, porque en ellos ese ciclo es obvio, es natural, es necesario. ¿Qué cambia en nosotros cuando crecemos? Cambia la presión social, cambia el ritmo que el mundo nos impone. Pero nuestra biología, en el fondo, no ha cambiado tanto. Seguimos siendo criaturas que necesitan integrar la alimentación y el descanso de forma coherente. Lo que hemos perdido no es la necesidad, es el permiso para escucharla. Entonces, ¿qué dice la ciencia que deberías hacer? Porque después de todo lo que hemos visto, mereces una respuesta concreta. La primera recomendación es clara. Si vas a dormir después de comer, espera al menos 30 minutos antes de tumbarte completamente. Ese tiempo le da al estómago la oportunidad de iniciar la digestión en condiciones óptimas, con la gravedad a su favor. La segunda, si vas a dormir, que sea corto. 20 minutos es el número mágico que la mayoría de los estudios señalan como el punto óptimo. Es suficiente para que tu cerebro descanse y se recupere, pero no tan largo como para entrar en fases profundas del sueño de las que cuesta salir. La tercera, la posición importa. Si puedes, duerme semi-incorporado, con la cabeza y el torso ligeramente elevados. Eso reduce drásticamente el riesgo de reflujo y permite que la digestión continúe con más eficiencia. Y la cuarta, quizás la más importante de todas, observa qué comes. Los alimentos ricos en triptófano, como el tarbo, los huevos, los lácteos o los plátanos, aumentan notablemente la somnolencia postprandial. Los carbohidratos simples, como el pan blanco, el arroz blanco o los dulces, provocan picos de insulina que aceleran ese efecto. Si quieres tener más energía por la tarde, una comida más equilibrada, con proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos, puede marcar una diferencia enorme. Y llegamos al final de este viaje. Pero antes de que cierres este video, quiero dejarte con algo que va más allá de la ciencia. Vivimos en un mundo que glorifica la velocidad, que premia a quien más hace, a quien menos descansa, a quien convierte cada minuto en productividad. Y en ese mundo, escuchar a tu cuerpo se ha convertido casi en un acto de rebeldía. Pero tu cuerpo lleva millones de años perfeccionando sus mecanismos. Lleva millones de años aprendiendo cuándo necesita moverse y cuándo necesita descansar. Esa sabiduría no está en ningún libro. Está escrita en cada célula que te forma. Quizás la pregunta no es si debes dormir después de comer. Quizás la pregunta real es si estás dispuesto a escuchar lo que tu cuerpo lleva toda la vida intentando decirte. Porque en ese silencio de después de comer, cuando los ojos pesan y el mundo se relantiliza, tu cuerpo no está fallando, está hablando y merece que le prestes atención. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este video te ha hecho pensar, si has reconocido alguno de tus hábitos en lo que hemos contado hoy, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer cómo cada uno de vosotros vive estas cosas en su día a día. Y si quieres seguir descubriendo los secretos que tu cuerpo guarda en silencio, suscríbete, porque cada semana abrimos una caja nueva. Hasta la próxima.